and with far-reaching consequences and global implications, as demonstrated by the food and energy crisis deliberately orchestrated by Russia. In this more dangerous world, we need to make NATO stronger and further support our partners. And that is what we will do at this week's meeting of defense ministers. Tonight, we will meet with Ukraine, Georgia, Sweden, Finland, and the European Union. This will be an opportunity for Defense Minister Reznikov to update us on what Ukraine urgently needs, and for NATO allies to make new announcements of support to Ukraine. Allies are committed to continue providing the military equipment that Ukraine needs to prevail, including heavy weapons and long-range systems. We will also discuss how to step up practical support for other partners at risk, including Bosnia-Herzegovina and Georgia. Allies and partners have already provided Ukraine with billions of dollars worth of military equipment, as well as economic and humanitarian aid. I expect that at the summit, NATO allies will agree a comprehensive assistance package for Ukraine, helping Ukraine for the longer term, to transition from Soviet-era equipment to modern NATO equipment, and to improve interoperability with NATO. Allies are unwavering in their support for the sovereignty and territorial integrity of our close partners in Europe, and for the right of each nation to choose its own path, free from outside interference. The decisions by Finland and Sweden to apply for NATO membership are historic. We are now working actively on the next steps in the accession process. And as we do, we take into account the security concerns of all allies. Tomorrow, NATO defense ministers will address the need to significantly strengthen our deterrence and defense to respond to a new security reality. We have already done a lot with speed and unity. In response to Russia's invasion of Ukraine, we have doubled the number of NATO battle groups to 8 and extended them from the Baltic to the Black Sea, placed over 40,000 troops under direct NATO command, mainly on the eastern flank, backed by major air and naval power, and increased our readiness and exercises. We will now take decisions on the scale and the design of our posture for the longer term, to ensure that we can defend every inch of Allied territory, from the first moment, at all times, and against any threat. This will mean more presence, more capabilities, and higher readiness. With more NATO forward deployed combat formations to strengthen our battle groups in the east, more air, sea and cyber defences, pre-positioned equipment and weapon stockpiles, and a new force model with more forces at higher readiness and specific forces pre-assigned to the defence of specific allies. I welcome Germany's intention to strengthen its engagement in Lithuania, where it leads our NATO battle group, and develop it towards a more robust combat brigade. Other allies are also considering what more they can do. Our decision will make NATO stronger and ensure that we can deter any attack across all domains.
Stronger defenses in a more dangerous world require more investment, and more investment together. Since Russia's illegal annexation of Crimea in 2014, we have seen 7 consecutive years of rising defense investments across European allies and Canada. Allies are also investing more in modern capabilities and contributing to NATO deployments and exercises. This is the right trend, and it needs to continue for the longer term, to rise to the challenges of today and tomorrow. Let me add in closing that the US-led Ukraine Support Contact Group is also meeting today at NATO to discuss Ukraine's urgent needs for military equipment. And I thank the United States for its leadership and coordination. With that, I'm ready to take your questions. Okay, we'll start with BBC. Thank you very much. Jonathan Beale from BBC. Thank you. Secretary General, just a quick question on the weapons. I mean, Ukraine's Deputy Defence Minister has said they've only got been given 10% of the weapons and ammo they've asked for. Do you think NATO countries are doing enough to supply Ukraine with lethal aid? And the second question is about Sweden and Finland. We've heard from Turkey that they want to postpone, delay that membership. Do you accept that Sweden and Finland's membership of NATO is going to take longer than you had hoped? Thank you. We will meet the Ukrainian defense ministers, the defense minister to the way we are delivering support. The starting point is that NATO allies and partners have delivered unprecedented level of support to Ukraine over the last months. And actually NATO allies and NATO have supported Ukraine for many years. We started back in 2014 to train and equip the Ukrainian armed forces. So the Ukrainian armed forces were much better equipped, much better trained, much larger and stronger now than they were back in 2014. And that's one of the reasons they've been able to stand up against the invasion from Russia. But of course, after the invasion, there was an urgent need to step up, and that's exactly what allies and partners have done. With more equipment, more advanced equipment, heavier weapon systems, and also with more training outside Ukraine. It's always important to be as closely coordinated and consult as closely as possible with Ukraine on what types of weapons, how to get the weapons in, and what kind of training and maintenance they need to ensure that these weapons are really making a difference on the battlefield. And that's exactly the reason why it's important that we meet the Ukrainian Defense Minister, Resnikov, today. Why we also have the meeting, not only of the NATO defense ministers meeting with the Ukrainian defense minister, but also that we have the US-led contact group for Ukraine meeting also today here at NATO to coordinate the efforts of NATO allies and partners in providing support. So we are extremely focused on stepping up, providing more support, acelerar, dar más ayuda, enviar más armas y también hacerlo de la mejor forma posible para los ucranianos, porque los apoyamos en su lucha contra la invasión rusa. Y sobre Finlandia y Suecia, estamos en contacto muy cercano con los dos países. Me he reunido con la primera ministra Magdalena Andersson y con el resto de autoridades. Ambos países están listas para hacer frente a algunas de las preocupaciones que ha expresado Turquía sobre terrorismo. También, por supuesto, estamos trabajando muy cerca con nuestros aliados de la OTAN, con Turquía también, para tratar esas preocupaciones que han expresado.
Estamos buscando maneras de encontrar una solución a estos problemas lo más pronto posible para que Suecia y Finlandia puedan convertirse en miembros lo antes posible. No le puedo decir exactamente cuándo, pero lo único que le puedo decir es que lo que hacemos en la OTAN es lo mismo que hacemos siempre cuando hay diferencias, que es consultar, debatir y, por último, encontrar una forma de hacer frente a esas preocupaciones y encontrar un camino adelante unidos. La señora de azul. Interfax Ucrania. Gracias, secretario general. La pregunta de la agencia de noticias Interfax de Ucrania. Me gustaría preguntarle por el señor Zelensky, el presidente ucraniano. ¿Va a ser invitado a la cumbre de Madrid? Si es así, ¿en qué formato? ¿Puede haber una comisión OTAN-Ucrania o será algo distinto? La segunda pregunta. El viernes esperamos que la Comisión Europea publique sus conclusiones relativas al estatus de candidata de Ucrania dentro de la Unión Europea. Lo que se espera es que estas conclusiones sean positivas, que la Comisión Europea recomiende otorgar a Ucrania el estatus de país candidato a adherirse a la Unión Europea. Si Ucrania está lista para ser candidata, para formar parte de la Unión Europea, ¿no cree que también tendría que ser candidata para formar parte de la OTAN? Gracias. El presidente Zelensky va a ser invitado a la cumbre de la OTAN de Madrid. Va a ser invitado a dirigirse a todos los líderes cuando nos reunamos a finales de mes en Madrid. Por supuesto, está invitado a venir en persona si no es posible para él, se podrá dirigir mediante videoconferencia. Esperamos que el presidente Zelensky se pueda dirigir a todos los líderes, porque estos líderes tienen un firme compromiso, que es apoyar a Ucrania y también expresar su solidaridad y demostrar esa solidaridad no solo con palabras, sino con hechos. El presidente Zelensky también se dirigió a la cumbre que celebramos en marzo en Bruselas y también participará en la cumbre de Madrid dentro de 2 semanas. Ucrania lo que estamos haciendo es ayudarlos en la lucha contra la invasión rusa, ayudarlos con apoyo práctico, con ayuda letal y no letal de los aliados de la OTAN y de la OTAN. Y también ayudamos a Ucrania a modernizar, para seguir modernizando sus fuerzas armadas. Algunos aliados de la OTAN llevan trabajando en eso durante muchos años y están acelerando esa ayuda ahora, incluyendo la transición de equipamiento soviético a equipamiento de la OTAN. En eso nos centramos y eso es lo que estamos haciendo en nuestra relación con Ucrania ahora mismo. Muy bien, vamos a pasar a Gustavi. De Gustavi, Georgia. Tengo la misma pregunta que la compañera ucraniana. Georgia ha sido invitada a Madrid. ¿Está claro qué formato tendrá en nuestro país? ¿Qué podemos esperar en Madrid para Georgia? Gracias. Georgia ha sido invitada a participar en la cumbre de los líderes en Madrid. Creo que es una expresión importante de solidaridad y de la firme alianza que tenemos entre Georgia y la OTAN. Sin duda también a la vista de la brutal agresión de Rusia en Ucrania, es importante que los aliados de la OTAN aceleren su apoyo a otros socios que son vulnerables ante posibles agresiones rusas. Georgia es uno de estos países. Rusia ya ha invadido partes de Georgia, controla partes de territorio de Georgia y por lo tanto espero que los aliados acuerden medidas concretas para fortalecer aún más esa alianza práctica con la que trabajamos juntos para formar, para crear capacidades, para de esta manera aumentar la capacidad que tiene Georgia para hacer frente a la intervención rusa y para evitar que se socave la estabilidad territorial de Georgia. Wall Street Journal.
Queda claro, como dice usted, que los aliados de la OTAN han entregado una cantidad sin precedentes de armas en los últimos meses a Ucrania. Pero hace 2 meses, el ministro de Exteriores Kuleba estuvo aquí y los 3 puntos de su agenda eran armas, armas y más armas. Habida cuenta de la situación, ¿cree usted que los miembros de la OTAN se han dado la prisa necesaria para responder a las necesidades de Ucrania en lo que se refiere a la cantidad y calidad de armas que las autoridades de Kiev dicen que necesitan, sobre todo habida cuenta del impacto que tendría esto en la OTAN y en sus miembros? El impacto que tendría que Rusia ganara esta guerra. Los miembros de la OTAN se dan cuenta de la urgencia y por esta razón, precisamente, hemos acelerado significativamente nuestra ayuda en los últimos meses hacia la invasión. De hecho, empezamos antes de la invasión, porque esta invasión fue bien predicha por nuestros servicios de inteligencia y ya sabíamos lo que pasó en 2014. Por eso los aliados empezaron a acelerar esa ayuda en las semanas y meses anteriores a la invasión. Y después incluso más. Luego, por supuesto, en ocasiones estos esfuerzos llevan tiempo. Y por eso es importante tener una reunión como la que vamos a tener hoy, a nivel ministerial de la OTAN, pero también a nivel del grupo de contacto liderado por Estados Unidos, para reunirnos con los representantes de Ucrania y de esta manera poder identificar los retos y problemas que quieran tratar con nosotros y ver cómo podemos acelerar esa entrega de armas. Por supuesto, también tenemos que reconocer que estamos entregando sistemas de defensa aérea más avanzados, artillería más avanzada, maquinaria pesada, armas que cumplen los estándares de la OTAN. Y eso a veces lleva tiempo. La formación para utilizar esas armas lleva tiempo. Garantizar el mantenimiento necesario de ese armamento también lleva tiempo. Por eso es un hecho que también se está empezando la transición de armamento de la época soviética a un armamento más moderno, con estándares de la OTAN. Y para eso hace falta tiempo para que los ucranianos estén listos para poder utilizarlos y operar estos sistemas. Pero esto lo que hace es subrayar la importancia de hacer esto de la mejor manera posible, con la mayor coordinación posible con los ucranianos. Y no solo entregar armas, sino también ayuda no letal, que también es muy importante, combustible, suministros médicos, distintos tipos de suministros, incluyendo, por supuesto, formación y apoyo en países aliados de la OTAN. Ayer me reuní con 7 líderes de la OTAN en La Haya. Revisamos varias actividades para apoyar a Ucrania. El primer ministro neerlandés nos habló sobre cómo están formando a los ucranianos para operar a sistemas de armamento más avanzado. Así que sí, estamos trabajando de cerca con Ucrania para superar y dar toda la ayuda posible. Existe esa necesidad urgente de apoyo. Ucrania está en una situación muy urgente y nosotros estamos listos para acelerar. ¿Político? Muchas gracias. De Político, 2 preguntas rápidas. La primera, ¿nos puede informar cuál será la zona de la del nuevo grupo de fuerza? ¿Dónde va a caer el nuevo grupo de fuerza en el flanco oriental? Y espera que ¿espera la OTAN que el grano de Ucrania pueda llegar a los mercados internacionales? Lo primero, sobre el grano y la exportación de alimentos y grano de Ucrania. Eso es tremendamente crítico. Hemos visto un alza en los precios de grano y de alimentos y esto demuestra las consecuencias, las ramificaciones globales que tiene esta guerra. Y esto no ha sido causado por las sanciones de la OTAN o de Occidente contra Rusia. Esto es una consecuencia directa de la guerra de Rusia contra Ucrania. Y lo digo porque también veo que Rusia está intentando, en cierto modo, de crear una narrativa
diciendo que el aumento en el precio del grano se debe a nuestras sanciones. Eso no es correcto. Esto ha sido causado por la guerra. Y tenemos que conseguir reducir los precios del grano. Y para eso, la solución es detener la guerra, parar la guerra, esa guerra ilegal de Rusia contra Ucrania. Mientras que siga la guerra, por supuesto, tendremos que hacer frente a ver cómo podemos hacer que salga el grano de cualquier manera. Hay algunos esfuerzos con un ámbito limitado para sacar grano de ahí. La última vez que hablé con el presidente Erdogan, uno de los temas principales en esa conversación era los esfuerzos que estaba haciendo Turquía para intentar facilitar equipamiento que pudiera permitir la exportación de grano a granel por el Mar Negro. De verdad espero que estos esfuerzos lleven a algo, pero es difícil saber hasta qué punto eso tendrá éxito, esos esfuerzos tendrán éxito. Pero Turquía, como aliado de la OTAN, participa en esos esfuerzos y otros aliados también están intentando apoyar eso. Then on the force model, well, what is clear is that will significantly strengthen our deterrence and defense. Y sobre la disuasión, esto trata sobre el este, pero también de toda la alianza. Tenemos que estar preparados para las amenazas y los ataques en cualquier dirección. Y en esta reunión sobre Ucrania vamos a hablar de esto. Ya hemos aumentado nuestra presencia, hemos doblado el número de batallones de 4 a 8, más fuerzas de respuesta rápida, y lo que necesitamos ahora es hacer más, aumentar en lo que se refiere a nuestra presencia en el este. Escalar los batallones, por ejemplo Alemania y otros aliados van a aumentar su presencia, y tenemos que recordar que desde la invasión Alemania ha doblado su presencia en Lituania. El Reino Unido prácticamente ha doblado su presencia en Estonia. Estados Unidos han aumentado su presencia en Europa un 30% más, de 70.000 a 100.000 soldados. Esto es un aumento significativo que ya está teniendo lugar. Y sobre eso tendremos una combinación de distintas cosas. Tendremos más presencia, sobre todo en el flanco oriental, una presencia escalable, más presencia en cualquier caso de formaciones de combate. Tendremos más equipamiento preposicionado. Creo que la guerra en Ucrania ha demostrado la necesidad de suministros, de munición. Y por supuesto, esto se puede reforzar rápidamente si tenemos equipamiento preposicionado ya en el flanco oriental. Y por primera vez desde la Guerra Fría tendremos fuerzas preasignadas en países específicos en el flanco oriental, sobre el marco de nuestros planes de defensa. De eso es en lo que estamos trabajando con Alemania y con otros aliados para hacer ofertas similares, para tener fuerzas preasignadas y que son responsables de la defensa de territorios específicos. Y luego, por supuesto, mando y control, ciberseguridad, defensa aérea y naval. Todo esto lo veremos en la cumbre dentro de 2 semanas. Una pregunta de MTV. Esta cumbre iba a hablar al principio sobre el concepto estratégico. Teniendo en cuenta esta nueva amenaza que supone Rusia, ¿hay un acuerdo para actualizar el concepto estratégico? Y en lo que se refiere al concepto OTAN 2030, ¿va a pedir que se le dé más poder a usted como secretario general para tener una institución más eficiente? Y sobre Suecia y Finlandia, ¿podemos esperar que en Madrid al menos reciban el estatus de países invitados para sentar las bases para ser miembros de pleno derecho en un
tiempo. Gracias. La OTAN no tiene el lujo de elegir solo un reto, una tarea. Tenemos que hacer muchas cosas a la vez. Esta cumbre reflejará precisamente eso. Acordaremos un nuevo concepto estratégico que refleje la nueva realidad de seguridad. Tenemos que recordar que el nuevo concepto estratégico, que el concepto estratégico actual acordado en la Cumbre de Lisboa de 2010, en ese concepto estratégico hablamos de Rusia como socio estratégico. Y en esa cumbre yo era primer ministro. Y recuerdo que el primer ministro Medvedev de Rusia asistió a esta cumbre hace 10 años. Por supuesto, ahora no nos vamos a referir a Rusia como socio estratégico. Dijimos que Europa, que la zona de Europa estaba en paz, ahora no. Y hablábamos de China con una palabra. También hablaremos de las consecuencias de seguridad de China. No hablaremos de China como un adversario, sino que tendremos en cuenta que afecta también a nuestra seguridad. Hablaremos de muchos retos y amenazas, porque la OTAN entra en un futuro más peligroso. Por lo tanto, sí, acordaremos un futuro estratégico. También tomaremos decisiones importantes sobre cómo seguir fortaleciendo de forma significativamente el sistema de defensa y disuasión de la OTAN. Más presencia, más respuesta rápida, fuerzas preasignadas y más esfuerzos en todos los ámbitos. Hablaremos de la financiación, tanto de la necesidad de seguir invirtiendo más en el presupuesto nacional de defensa, pero también invertir más juntos. Dentro de la OTAN, las alianzas serán una parte importante de la cumbre. Por primera vez en nuestra historia, invitaremos a nuestros socios de Asia-Pacífico, los primeros ministros de Nueva Zelanda, Australia y Japón, y también el presidente de Corea del Sur participarán en la cumbre de la OTAN, que es una demostración fuerte de la firme alianza que tenemos con estos países de la zona de Asia-Pacífico. Y también acordaremos un paquete de ayuda para Ucrania. El presidente Zelensky estará en la cumbre y también hablaremos sobre la solicitud de Suecia y Finlandia para formar parte de la OTAN. Es muy pronto para decir cuánto tardaremos de hacer esto en la cumbre. La cumbre nunca ha sido una fecha límite para que sean miembros. Tendremos que resolver esto con otras capitales y con mi equipo. Esperamos hacer frente a las preocupaciones que han expresado algunos países. Esperamos poder avanzar en la cumbre, pero es demasiado pronto para decir nada. Buenos días, gracias por darme la palabra. Una pregunta de Lituania, de la radio y televisión pública de Lituania. Ayer el Financial Times informó de que Alemania volvía a tener planes para enviar tropas adicionales a Lituania. Estas fuerzas siguen en Alemania, pero van a ser preasignadas a Lituania en caso de emergencia. Eso significa que Lituania y otros estados bálticos no tienen que esperar 100 kilometers away, and also what this new pre-assigned forces model means for the security of Baltic states versus forces being actually on the ground. Thank you very much. Tendrán que esperar a que sea necesario para tener esas fuerzas sobre el terreno. Los detalles exactos tienen que ser decididos, los detalles de la nueva estructura y las explicaciones para países específicos, como por ejemplo Lituania. Pero lo que le puedo decir es lo siguiente. Implica distintos elementos, y un elemento es más presencia directa. Alemania prácticamente ha doblado su presencia en la zona, en el batallón existente, añadiendo un batallón adicional. Otros aliados también han ampliado su presencia en el batallón multinacional de la OTAN en Lituania. Eso es lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas.
En segundo lugar, habrá elementos de la sede que son muy críticos para operar, mandar y controlar cualquier refuerzo. En tercer lugar, habrá equipamiento preposicionado y, por supuesto, si tenemos material pesado ya preposicionado, va a permitir hacerlo llegar más rápidamente donde tenga que llegar. Ese equipamiento, esas armas preposicionadas son esenciales para cualquier refuerzo rápido. Y luego tendremos fuerzas preasignadas. No van a estar desplegadas permanentemente en Lituania y en otros países del flanco oriental de la OTAN, pero lo nuevo es que van a estar preasignados para ese territorio en concreto. Significa que se van a formar, van a rotar, van a entrar y van a salir. Trabajarán de forma interoperable con el resto de defensas y tienen tareas predefinidas. Luego tenemos el apoyo naval y aéreo. Por ejemplo, España va a ofrecer más defensa aérea en el Báltico, en la región. Está también la presencia naval. Por lo tanto, se trata de una combinación de más presencia directa de tropas, más control y mando, más sistemas de armamento desplegados, sobre todo armamento pesado, y tropas preasignadas que se formarán regularmente en los distintos países del flanco oriental de la alianza. Y de nuevo, el punto de inicio es que en las últimas semanas prácticamente hemos doblado el batallón de Lituania, hemos doblado el batallón de Estonia, hemos doblado el número de batallones de 4 a 8. Y hemos ampliado la presencia de la OTAN en Rumanía, y Estados Unidos ha aumentado significativamente su presencia. Son tropas que quizás estarán basadas en Alemania o en Polonia, pero esto lo que hace es fortalecer nuestra defensa y nuestra disuasión en toda la alianza. De la agencia de prensa alemana, señor secretario general, ¿nos puede hablar un poco más sobre este nuevo paquete de ayuda para Ucrania? ¿Solo incluye ayuda financiera o también formación militar o cosas así? Gracias. Tenemos que entender que la OTAN y sus aliados apoyan a Ucrania en muchas formas diferentes. Tenemos mucho apoyo bilateral y eso lo valoramos muy positivamente. Espero nuevos anuncios en la reunión de hoy, tanto en la reunión ministerial como en el grupo de contacto de Ucrania, liderado por Estados Unidos, que también se reúne hoy. Y luego tenemos el paquete integral, que es un elemento general de apoyo de los aliados de la OTAN y de la propia OTAN. Y lo primero, sigue sumando sobre lo que hemos hecho ya a lo largo de muchos años, y también trata principalmente sobre permitir a los ucranianos hacer esa transición de la época soviética a equipamiento antiguo a equipamiento estándar de la OTAN más moderno. Esa transición requiere mucho compartir conocimiento, experiencias para que puedan hacer esta transición, que es un reto de sistemas antiguos a sistemas más modernos. Y también trata sobre la interoperabilidad y garantizar que tienen los estándares, que tienen el control necesario para tener interoperabilidad con otros aliados de la OTAN. Es una comisión de apoyo práctico, creación de capacidades y también de ampliación de la financiación para este paquete integral. Y eso se hace además de lo que los aliados de la OTAN ya está haciendo, lo que se refiere a distintos tipos de equipamiento de protección,
y otros sistemas que son críticos para Ucrania. Así que el paquete integral se trata de escalar, hacer más y ayudarlos a hacer más con el ejército ucraniano a largo plazo. Una pregunta de Reuters. Secretario General, usted habla de la transición a armamento occidental. ¿Esto también significa que los aliados van a empezar a suministrar a Ucrania armas que quieren tener pero que todavía no reciben de Occidente, como por ejemplo tanques de batalla de Occidente? Los aliados ya han empezado a proporcionar de forma significativa armamento estándar de la OTAN occidental, incluyendo sistemas de defensa aérea muy avanzados, múltiples sistemas de misiles y otros tipos de artillería avanzada occidental, también vehículos armados y muchos sistemas diferentes. No le puedo decir exactamente qué tipo de anuncios se van a hacer hoy, pero hay una amplia gama de distintos sistemas diferentes de armamento, artillería, armas proporcionados por los aliados de la OTAN a Ucrania. Y hemos visto un nivel sin precedentes de apoyo de los aliados de la OTAN. Entiendo totalmente que si estás en Ucrania y cuando ves toda la muerte, toda la destrucción, cuando ves la brutal guerra que está ocurriendo, al menos en el Donbass, es urgente hacer más. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. De eso vamos a hablar hoy con los ucranianos. ¿Cómo les podemos dar más apoyo? Y cómo podemos garantizar que ese apoyo les llega lo antes posible. ¿La vanguardia? This is Daman from Finland's local media. So I have a specific question De un medio local de Finlandia. Quería hablar sobre la postura de Ankara, ese posible retraso de al menos un año. ¿Qué medida va a adoptar la OTAN a este respecto? Gracias. La solicitud de Finlandia y de la OTAN y de Suecia para unirse a la OTAN son decisiones históricas de ambos países. Yo las saludo, creo que fortalecerá a ambos países, fortalecerá a Europa, a la OTAN y ayudará a garantizar la estabilidad en toda la zona de la OTAN. Esto demuestra que las puertas de la OTAN están abiertas y que ambos países han tomado sus decisiones soberanas. No ha sido el presidente Putin el que decide lo que Suecia y Finlandia pueden o no pueden hacer. A la vez, Turquía, un aliado importante, ha expresado sus preocupaciones sobre algunos asuntos concretos, sobre todo relacionados con la lucha contra el terrorismo. Cuando un aliado, en este caso Turquía, expresa su preocupación, son preocupaciones legítimas relacionadas con su lucha contra el PKK, un grupo que es una organización terrorista, el PKK está descrito, reconocido como organización terrorista por los aliados de la OTAN, por la Unión Europea, también por Finlandia y Suecia. Pues por supuesto tenemos entonces que sentarnos y hacer frente a esas preocupaciones, y eso es lo que estamos haciendo. Yo valoro positivamente las señales, los mensajes de Suecia y Finlandia, y que están dispuestos a adoptar medidas tras trabajar muy de cerca con Turquía para hacer frente a sus preocupaciones en materia de seguridad. Mi objetivo es resolver este asunto lo antes posible. Pero ya que son varias naciones las implicadas en este proceso, no le puedo decir exactamente cuándo podremos resolverlo, pero confío en que Suecia y Finlandia puedan convertirse en miembros de la OTAN, también porque Turquía ha dejado claro que están a favor de la política de puertas abiertas de la OTAN, que ven el valor de la ampliación, pero tienen preocupaciones en concreto y tenemos que hacerlas frente juntos. La vanguardia, la señora de azul. Gracias, Joana, por la palabra. Beatriz Navarro, de La Vanguardia. Tengo una pregunta de nuevo sobre el refuerzo de la presencia de la OTAN en el flanco oriental. Entiendo la base de la decisión de tener una presencia permanente
no permanente sino persistente, de forma rotatoria, que eso es el acta fundadora firmada por la OTAN hace años ya. Me imagino si esta base legal sigue siendo una postura para la OTAN, o si esto murió el 24 de febrero cuando Rusia invadió Ucrania. Rusia se ha alejado de los principios de la carta entre la OTAN y Rusia, porque no ha respetado la integridad territorial de la soberanía de Ucrania. Es una violación flagrante del acto fundacional entre la OTAN y Rusia. Hemos aumentado nuestra presencia en el flanco oriental, vamos a fortalecer nuestra postura en toda la alianza y quiero añadir también que los objetivos de Putin van más allá de Ucrania. Esto aparece claramente en los tratados de seguridad que propone para Estados Unidos y la OTAN, que lo propuso en diciembre del año pasado. Tuvimos aquí una cumbre en la OTAN en la que nos sentamos con Rusia e intentamos encontrar una solución diplomática. También intentamos dar respuestas a esas propuestas de Rusia. En esas propuestas, por supuesto, amenazaban a Ucrania, pero también amenazaban a la OTAN, diciendo que no debería haber más ampliaciones de la OTAN. Y también querían que la OTAN acordase sacar todas las tropas y toda la infraestructura de la OTAN de países aliados de la OTAN que se habían unido tras 1997. Si hubiéramos aceptado eso, lo primero, habríamos violado el principio de que todos los países pueden elegir su propio camino. Por ejemplo, que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN. Y la presidencia finesa dijo que, de hecho, fue cuando Rusia dijo que quería cerrar la puerta de la OTAN, es cuando se dieron cuenta de que tenían que entrar en la OTAN. Y la idea de que tengamos que sacar nuestras fuerzas y nuestras estructuras de países de la OTAN significaba que íbamos a tener miembros de primera y segunda clase dentro de la OTAN. Y esas propuestas no las íbamos a aceptar. Y esto demuestra que los objetivos del presidente Putin van mucho más allá de Ucrania. Por eso tuvimos que dar ese apoyo a Ucrania y también fortalecer nuestra defensa en el flanco oriental de la alianza. Última pregunta de Bloomberg, la señora de Blanco. Una pregunta de Bloomberg. Tengo dos cosas que me gustaría aclarar con usted. Lo primero, sobre la postura. Usted ha dicho que podemos esperar más tropas en el flanco oriental preasignadas. ¿De qué volumen estamos hablando? Alemania hablaba de niveles de brigada. ¿Es lo mismo que vamos a ver en otros países del flanco oriental? Y sobre el tema entre Turquía, Finlandia y Suecia, quiero aclarar, porque hace unas semanas usted dijo que esperaba que fueran invitados en Madrid. Y hoy, en los últimos días, ha dicho usted que la Cumbre de Madrid nunca ha sido la fecha final. ¿Hay expectativas de cambio sobre lo que será posible hacer en Madrid? Y gracias. Es verdad, antes era más optimista, porque en ese momento no teníamos ninguna información que indicara que esto fuera un problema. Desde entonces, hemos visto las preocupaciones expresadas por Turquía. Por eso va a llevar más tiempo que lo que esperábamos en un primer momento. Es un nuevo aspecto de todo el proceso porque hasta que Turquía expresó sus preocupaciones, no teníamos razones para creer que esto sería un problema para los aliados de la OTAN. Luego se han puesto algunos problemas sobre la mesa, por lo tanto va a llevar algún tiempo más. Tenemos, por supuesto, que hacer frente a esas preocupaciones, a esos asuntos, y eso es precisamente lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo. Y tenemos señales positivas de Finlandia y de Suecia y estamos trabajando muy de cerca con nuestros aliados, con Turquía, para resolverlo. Así que sí, ahora hay una diferencia si lo comparamos con dónde estábamos al principio en este proceso.
No contemplo que tengamos las mismas formaciones en todos los países en el flanco oriental. Alemania ya ha anunciado que quiere proporcionar una brigada escalable con la combinación de la presencia actual, equipamiento preposicionado y fuerzas preasignadas en Alemania que formen y hagan ejercicios en Lituania. Por lo tanto, es una configuración de más presencia directa, más fuerzas preasignadas. El Reino Unido también ha dicho que están viendo qué tipo de presencia aumentada pueden tener en Estonia, pero posiblemente sea significativa. Posiblemente sea una combinación de presencia y fuerzas preasignadas. Y otros aliados, España, por ejemplo, y otros aliados, Dinamarca, también han anunciado que están listos para aumentar su presencia como parte de ese aumento de presencia de la OTAN en el este. Francia, en Rumanía y en Polonia también tenemos una presencia de Estados Unidos significativa. Parte de esta presencia está fuera del marco de la OTAN, pero aún así contribuyen al esfuerzo global de la OTAN y de los aliados de la OTAN. Estados Unidos ha pasado de 70.000 a más de 100.000 soldados en Europa. Eso es una gran diferencia, supone una gran diferencia. Gran parte de estas tropas no tienen una base permanente, pero están rotando y están contribuyendo de forma significativa a nuestro sistema de defensa y de disuasión. Así que la respuesta es que no es la misma formación en cada país. En varios países espero que sea el tamaño de brigadas, formaciones del tamaño de brigadas, basada en la presencia actual y en equipamiento predesplegado y fuerzas preasignadas. Muchas gracias. Con esto termina esta rueda de prensa. Nos vemos mañana. Gracias, adiós.